Si eres de los que se muere demasiado y no pegas una bala cuando te rushean, presta atención. Primero activa esta configuración para que tu mira no pierda al enemigo. Si te pones la placa negra y no la azul en combate, lo estás haciendo mal. Es por eso que hoy te traigo 5 trucos y configuraciones que debes activar en Call of Duty Mobile. Desde cómo recargar mientras te deslizas hasta la forma correcta de saltar. ¿Te gustaría mejorar en Battle Royale? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estuve jugando un montón de Battle Royale y me di cuenta que hay un montón de trucos y configuraciones que mucha gente no está usando y por eso lo siguen eliminando. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones. Este video está pensado para la gente que quiere mejorar y ser mejor que el promedio. Si eres de esos, ahora sí vamos a continuar con esto. ¿Te ha pasado que quieres saltar en pleno enfrentamiento pero tienes un obstáculo enfrente y tu personaje empieza a trepar y te terminan reventando? Aunque no lo creas, este es de los peores errores que puedes cometer, ya que si trepas en pleno enfrentamiento, en la animación te pueden reventar o incluso puedes perder tiempo. Un truco para cortar la animación es hacer el joystick hacia atrás y saltar, pero créeme que no es lo mismo. En ajustes básicos activaremos lo siguiente: botón saltar para trepar y saltar. Con esto podrás saltar cómodamente en medio de un enfrentamiento sin temor a que tu personaje empiece a trepar cuando se acerca de un obstáculo, aunque eso sí, toma en cuenta una cosa. Ahora para trepar deberás deslizar el dedo en el botón de salto hacia arriba, de esta manera tu personaje trepa. Esta configuración no solamente ayuda a que no trepes por error, sino que también al saltar ventanas o obstáculos altos no te trabes a la hora de hacerlo. Esto es muy bueno porque cuando te vas poniendo placas no se cancela o lo puedes usar cuando te van persiguiendo enemigos. El traje aéreo es muy importante, ya que este te permite llegar a lugares más lejos cuando saltas de un sitio alto, pero a veces no hace falta que se active automáticamente. Esto te lo digo porque si el traje se abre muy rápido no puedes cambiar de arma en el aire, no puedes recargar y cuando caes puede ser que te esperen con un escopetazo. Para que no te pase, desactiva la opción que se llama extender traje aéreo automáticamente. Con esto ahora no se abrirá al momento de saltar. Ahora tú controlas cuándo abrir el traje aéreo, de hecho no es conveniente cuando caes de un lugar bajito para que de esta manera caigas con toda la potencia. Incluso cuando vas cayendo puedes ir disparando y no llamas la atención. Seguro has visto a los pro players que mientras recargan se pueden deslizar y tú lo quieres hacer, no puedes, simplemente te quedas agachado. ¿Por qué pasa eso? Claro, existe un truco interesante que debes conocer. Si después de disparar te pones a recargar y luego aplastas el botón de deslizado, claramente te vas a agachar. Lo ideal es primero deslizarte y luego recargar, pero casi a la vez. Entre más rápido oprimas un botón después del otro, va a hacer que cuando termine tu deslizado tu arma ya esté recargada. Ten en cuenta que tus balas se recargan antes de que termine la animación. Si tu arma es pesada, apunta y quita rápido la mira para que tu animación se cancele. Estos detalles, aunque los veas bastante básicos, créeme que marcan la diferencia entre un jugador novato, un manco y por supuesto un promedio. Enfrentar a tu enemigo a corta distancia cuando tienes experiencia solamente jugando a larga distancia se te puede complicar, pero enfrentar a un escopetero es todavía mucho más difícil. El peor error que puedes cometer es ponerte a apuntar, ya que si apuntas muy seguramente se va a quitar de tu mira y no le vas a pegar ni una sola bala. En ajustes básicos activa la opción mostrar botón de disparo izquierdo. ¿Por qué? Porque este lo vas a utilizar para corta distancia. Este botón te va a permitir disparar desde la cadera haciendo que tengas mayor movilidad y por supuesto más precisión, porque al tener más visibilidad verás perfectamente para dónde se mueve el enemigo. Incluso con poca movilidad te podrás bajar a un escopetero porque no lo vas a perder. Cuando eliminas a un enemigo y estás tocadísimo, lo primero que debes hacer claramente es ponerte placas para que de esta manera aguantes más disparos por si alguien te pega. Sin embargo, usar la placa negra solo sirve para enfrentamientos de 1 contra 1. Si ves más enemigos que te están disparando por ahí, no uses la placa negra, usa la placa azul. Aquí no importa si te bajaron solamente una barrita del chaleco, usa la azul. Yo sé por qué te lo digo, porque mientras te estás flaqueando muy seguramente te van a disparar. Si te pones la placa negra y te disparan, te la van a volver a quitar y el tiempo perdido en ponerte esa placa negra no servirá de nada. Con la azul pasa lo contrario. Aunque te dejen tocadísimo, cuando se ponga toda la placa tendrás todo tu escudo.
En el juego existen controles que no se usan constantemente, pero ahí están y claramente tienen utilidad, y si no los configuras te van a arruinar la partida. Por ejemplo, en mis controles yo tenía el botón de operador, el botón de abrir puertas y el botón de racha prácticamente en el mismo lugar. Como yo no me di cuenta que tenía los botones encimados, cuando quise usar mi habilidad de operador, que es la del potenciado, no pude usarla, salía una racha de puntos. Claro que esto es exagerado, solamente lo uso como ejemplo, pero es un error que a mucha gente le está pasando, sobre todo con la tirolesa. Por esa razón te recomiendo que aunque tengas un botón que no se use constantemente, lo pongas en su propio sitio y no encima de otro, porque te puede traicionar. El tema del campeo es un dilema enorme, hasta los pro players lo hacen cuando no hay salida, les viene la zona o simplemente tienen una escuadra completa enfrente. Sin embargo, no es lo mismo campear por necesidad porque no tienes ninguna cobertura y si te expones sí o sí te van a reventar, a campear solamente por gusto. Cuando campeas por necesidad estás preparado para rushear, sin embargo hay jugadores que la campean durísimo aunque saben perfectamente que los pueden reventar de un granadazo. Te voy a pedir de favor que no seas este tipo de jugadores y no es porque sea molesto, es porque te estás regalando. Recuerda que en COD Mobile existe el wallbang y te pueden pegar a través de la pared. Que alguien te insulte cuando lo matas creo que es normal hasta cierto punto, no es lo correcto, pero creo que a todo el mundo le molesta perder y sobre todo se da cuenta que no es bueno jugando. Pero insultar a alguien porque lo mataste creo que es el peor error que puedes cometer porque te puedes llevar una lección. Me ha pasado cantidad de veces que los enemigos me eliminan y se empiezan a burlar porque según ellos me reventaron pero no le calculan algo. Esto pasa en Insolet y Alcatraz, que recién caes y te toca la peor arma del juego y a ellos les toca casualmente la mejor arma. Entonces lo que pasa es que te eliminan, pero cuando te equipas ya no hacen nada, incluso llegan con su escuadra, también te los bajas y empiezan a llorar, ahí quedaron como mancos. Por esta razón es bueno hablar y creerte el mejor jugador pro player, porque créeme, siempre existirá un jugador mucho mejor que tú. Esto te lo digo porque aunque juegues todos los días, entrenes todos los días y veas las mejores guías, de todas maneras alguien te va a reventar. Sin embargo, no es lo mismo que te elimine un jugador bastante bueno a que te elimine un jugador bastante malo. Esa es la diferencia y créeme que lo notarás bastante en partida. Si dominas al 100% los trucos y configuraciones que te acabo de mostrar, tu nivel va a aumentar. Verás que las partidas se vuelven un poco más fáciles porque ten en cuenta que la mayoría no sabe jugar. Obviamente no son todas las configuraciones, solamente es una pequeña parte, pero créeme que poco a poco iré subiendo más videos para que puedas ir aprendiendo. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los trucos y configuraciones les sirvan. Hacer este video costó demasiado, ya que como saben yo suelo jugar más multijugador, sin embargo quise hacer esta guía porque es lo que noté de VR que la gente no está haciendo. Si tú ya hacías todo esto de forma automática, felicidades porque eres mejor que la mayoría de jugadores promedio, y eso yo te lo aseguro. Apoyen este video con un me gusta si quieren una segunda parte. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.